Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos en este día martes, inicio de mes de agosto, 1 de agosto del 2017. Tendremos a Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Espíritu Santo, con quien vamos a hablar sobre la educación superior. Y luego estaremos con Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, para hablar sobre las perspectivas productivas del sector textil. Y también les recuerdo que el día de hoy en la noche, a las 22 horas, estaremos en Pulso Político haciendo un análisis sobre la coyuntura económica, lo propuesto por el presidente de la República en términos de la proforma para el 2017, las perspectivas para la proforma del 2018, pero sobre todo cuáles serían los retos del programa económico del actual gobierno. Yo les había dicho que hoy de noche tendríamos al ministro de Finanzas, por un problema de agenda va a ser imposible, pero estaremos con José Hidalgo de Cordes y con el gerente general del BEDE analizando las políticas económicas del actual gobierno. Voy con los estudios de la ciudad de Guayaquil. Joaquín Hernández. Joaquín, qué gusto tenerte en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Como siempre, un placer poderte ver y conversar contigo. La educación superior es fundamental para el desarrollo del país. La educación en general es fundamental para el desarrollo de cualquier nación, de cualquier país. Y la educación superior es fundamental en el sentido de que genera y construye los espacios profesionales para que esos profesionales se hagan cargo del desarrollo del país el día de mañana. Hoy en un mundo globalizado y tremendamente competitivo, exige de las universidades y exige de los futuros profesionales una alta calidad. La pregunta entonces va, mi querido Joaquín, ¿hacia dónde está yendo la educación superior en el Ecuador, más allá de las leyes, en términos de política, en términos de estrategia? Muchas gracias, Carlos, por este espacio y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y me parece una contribución muy importante dialogar con los actores de la educación superior, en este caso, sobre qué está pasando en las universidades. Y respondo a la pregunta. La política de las universidades es una búsqueda de calidad. El contexto internacional nos exige una mayor valga la redundancia, una mayor calidad y una certificación de esa calidad. Pero también nos exige una mayor cobertura personalizada a los estudiantes y nos exige también una pertinencia. Es decir, estamos en una perspectiva muy interesante donde lo local se reúne con lo internacional y eso está cruzado por la innovación. Entonces, las universidades tenemos que ser profundamente dinámicas. Estamos viviendo, creo que es un lugar común, vale la pena quizá recordarlo, en una época de obsolescencia de los conocimientos, que significa que los conocimientos van en cortísimo plazo pereciendo y siendo reemplazados por nuevos conocimientos, y también problemas de la disparidad de enfoques y criterios. Creo que eso responde a la misión de las universidades, que es ser universitas, es decir, tener relación con lo universal de los saberes y del ser humano. Hoy, en un mundo donde ya no hay fronteras y las fronteras tan solo quedaron para los mapas y para la geopolítica, en términos de la construcción de una sociedad de conocimiento tremendamente globalizada, las exigencias son mayores. Los profesionales ecuatorianos estamos preparados como para, primero, sentar las bases y los pilares fundamentales del desarrollo del país en un horizonte de tiempo, porque uno de los grandes pecados del Ecuador es el cortísimo tiempo. Somos cortoplacistas, vivimos la coyuntura, pero no hemos entendido que para cambiar la coyuntura tenemos que cambiar la estructura, y no pensamos en horizontes de largo plazo porque decimos, el país es tan variante que no podemos planificar a largo plazo. Estamos entendiendo eso desde la universidad, estamos entendiendo eso desde las carreras, estamos entendiendo eso desde la política pública, mi querido Joaquín. Bueno, la pregunta es compleja pero muy importante. A ver, voy a responder cada una de las partes de la misma. Precisamente nosotros estamos como universidades particulares autofinanciadas, somos 18 en el país, planteando reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior para conseguir estos objetivos, que son objetivos de calidad, de pertinencia, de innovación y de internacionalización. Tú has preguntado algo que es fundamental para los jóvenes y para los padres de familia.
¿Responden nuestros estudiantes a los retos? Bueno, yo creo que precisamente ese es el énfasis que los organismos de control debieran hacer, es decir, no desgastarse tanto en los requisitos, en toda la cantidad de trámites que hay que hacer para la aprobación de las carreras, de los programas de posgrado, sino centrarse más bien en los resultados, cómo son acogidos en el exterior nuestros estudiantes, cómo va el nivel de empleo, cómo funcionan, cómo se adaptan, que es el criterio internacional de lo que es la calidad en una universidad. Y en ese sentido yo creo que estamos respondiendo. Tenemos estudiantes que están en el área de medicina, por ejemplo, siendo recibidos y forman parte de los estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa. No creo que somos la excepción, tenemos muchísimas universidades que está sucediendo lo mismo. Entonces, precisamente nuestro énfasis actualmente con la Ley Orgánica de Educación Superior es que tiene que mirar hacia los resultados, hacia lo que obtenemos y no como hasta ahora, que está basada, insisto, en esta serie de requisitos o procedimientos que muchas veces o casi siempre entorpecen esta marcha dinámica de la universidad. La universidad no solo tiene que ser transferencia de conocimiento, tiene que aportar con la construcción de profesionales que tengan altos indicadores, por llamarlo indicadores, de responsabilidad social con el país, con la región y con la humanidad en general. En ese sentido, ¿cuál es el rol de la universidad para poder generar esa visión a los estudiantes, que si bien los profesionales tienen que ganar dinero, tampoco se debe sustentar todo en una visión mercantilista de las profesiones? Joaquín. Por supuesto que sí. Se trata de formar ciudadanos, se trata de formar personas que están realmente cumpliendo con los grandes objetivos de transformación de un país. Y la transformación de un país no solamente es una actividad directa, profesional, cerrada, sino es el impacto que genera en toda la sociedad. Y en ese sentido, todos nuestros pensum están trabajando en eso. Tenemos que formar a las personas y no solamente darles unas determinadas técnicas o competencias. En eso, por supuesto, que estamos de acuerdo y sobre todo porque tenemos que educar a nuestros estudiantes, si es que la palabra todavía a este nivel se permite, como personas libres de pensamiento crítico, que no aceptan verdades dogmáticas, sino que con todo el análisis y el peso de los saberes discuten, plantean y sobre todo mantienen una profunda tolerancia y respeto hacia el ser humano. A estas alturas del siglo XXI es imposible sostener la tesis de que existe una verdad absoluta. Una de las cosas que se está hablando en este momento, Joaquín, es el tema de construir un país con una cultura de transparencia, con una cultura a la ética, con una cultura de gobiernos abiertos, con una cultura al acceso a la información, pero con una cultura también de pensamiento crítico, como tú lo has mencionado, Joaquín. Pero en el tema de la ética, ¿qué están haciendo las universidades privadas, particulares, en relación a este gran pacto ético que se está convocando a nivel nacional, que desde el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se lo ha convocado y que el gobierno nacional también lo ha convocado? ¿Cómo se piensa articular o apalancar las universidades dentro de la formación de los estudiantes, dentro de los futuros profesionales, en estos temas de códigos de ética, de cultura a la transparencia, de cultura al imperio de la ley, de cultura al respeto? Bueno, en primer lugar yo creo que lo que hay que empezar haciendo es poniendo en práctica, ejecutando ese diálogo, esa búsqueda de transparencia. Y eso es lo que nosotros como universidades privadas o particulares autofinanciadas estamos haciendo, asumiendo el diálogo que el presidente de la República ha abierto a todos los actores sociales, pero también a las universidades. A nosotros nos parece fundamental su tesis, con las universidades todo, sin las universidades nada. Es decir, hemos asumido este diálogo porque evidentemente para llegar a estos niveles de transparencia, las universidades tienen que decir qué es lo que hay que cambiar, qué modelo de universidad se ha tratado de implantar,
y ese modelo de universidad tiene una serie de problemas, genera cuellos de botella. Entonces, el primer ejercicio de transparencia en este momento en el país es decir, cómo nos sentimos, cómo vemos, qué sugerimos, qué planteamos, porque eso los estudiantes, los profesores como comunidades universitarias y el público en general lo percibe así, es decir, participamos. Nosotros hemos asistido a las conversaciones con la CENESIT en Quito, hemos asistido a las conversaciones o al taller la semana pasada en la UES con el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y todos sus asambleístas, y hemos participado y estamos participando en conversaciones con el Consejo de Educación Superior. Entonces, nosotros hemos asumido esa mano, estamos haciendo nuestros planteamientos y esperamos obtener justamente en este diálogo una universidad más libre, más dinámica, más innovadora y sobre todo más internacionalizada. Eso en términos de la transparencia, y es fundamental. Y en términos de código y en términos de ética, ¿hay cátedras de ética en las universidades? Las universidades particulares están entrando en esa dinámica, considerando que la construcción de las sociedades es de todos los días, constante, permanente, dinámica, y frente a temas y ambientes de corrupción que está viviendo el mundo, es fundamental también sacar profesionales comprometidos con valores ciudadanos, con valores éticos, que es lo que estábamos conversando, Joaquín. Por supuesto. Bueno, en realidad yo creo que todas las universidades, me atrevo a hablar en nombre de todas, siempre hemos mantenido cátedras de ética. Y creo que ahora es más que nunca, porque hay una desorientación, hay un mundo cambiante, hay un conflicto de interpretaciones, como decía el filósofo francés Paul Ricoeur, allá por los años 70 del siglo pasado, y es necesario que la universidad dé líneas referentes a los estudiantes. Es decir, sí, pero consideramos de que una, dos, tres, hasta cuatro materias de ética no son suficientes. La ética tiene que recorrer transversalmente todas las materias, porque el comportamiento ético está asociado directamente a los procesos de formación profesional, pero también de investigación. Y en eso quiero precisamente insistir que una de nuestras críticas al actual reglamento de régimen académico es que su modelo de universidad, su modelo académico, es un modelo casi impermeable que deja atrás esta formación. Nosotros necesitamos incorporar esta formación más y pensar la universidad en términos de ética asociada con lo profesional y con la investigación. Y en el caso de la investigación, pues hay todos los códigos de ética que están trabajando. Pero es una tarea inmensa, es una tarea cultural en la que debe participar toda la sociedad. Y que tiene que incluso comenzar desde la base de la educación, desde la educación general, para que ustedes reciban a los estudiantes con más estructura en términos de formación. Ahora, uno de los principales déficits que ha tenido la Universidad Ecuatoriana tiene que ver, y el país en general, tiene que ver con procesos de innovación e investigación. Informes del Banco Mundial así lo ratifican, incluso la propia región, Latinoamérica y el Caribe, tiene muy poca inversión en relación, y si lo definimos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso ha sido también uno de los grandes déficits, de una gran barrera para el desarrollo en la región, en ese sentido. ¿Qué están haciendo las universidades para establecer, para enseñar a los estudiantes, a los futuros profesionales, la necesidad de la innovación, la necesidad de la investigación como pilares fundamentales para el desarrollo? En cualquiera de las disciplinas y áreas, por cierto. Claro. A ver, yo creo que a tu pregunta también hay varios niveles de respuesta. Una es precisamente lo que estamos pidiendo las universidades, que no podemos ser instituciones condenadas a una burocracia que nos controla y que prácticamente nos impide reflexionar por la cantidad de requisitos que tiene que estar cumpliendo. Ayer yo hablaba con una persona de una universidad y le decía, nosotros en este momento, en vez de estar enviando estos informes, debiéramos estar analizando a los millennials, cómo
analizan cuál es ese punto de encuentro entre la formación profesional por una parte y la formación humanística y ética por otra parte. Es decir, debiéramos estar hablando con ellos, debiéramos estar viendo ejemplos en América Latina, en vez de estar llenando una serie de formularios o cumpliendo una serie de requisitos que no sirven para lo que realmente la universidad es. Entonces, yo creo que este es un tema. Nosotros estamos pidiendo una universidad libre, autónoma realmente. Y cuando autónoma queremos decir que lo que la Constitución política señala, la autonomía académica, administrativa, financiera. La universidad particular es una universidad que no recibe fondos del Estado y que está confiada a sus propios esfuerzos y por lo tanto tiene que renovarse continuamente o muere. Esa es una norma que en este momento además ya se está convirtiendo en una verdadera tendencia en América Latina. El próximo año se va a celebrar el centenario de Córdoba y allí las universidades particulares o privadas de toda América Latina van a participar en las 6 mesas que integran la Conferencia de Córdoba, que es preparatoria de la Conferencia Mundial de Educación Superior, con la tesis de la unidad en la diversidad. La universidad particular es un modelo de universidad, tiene varios modelos, como la universidad pública tiene varios modelos, y de lo que se trata ahora no es de hacer prevalecer a un modelo sobre otro, sino de cooperar conjuntamente como sistema, que es una de las formulaciones que también se han hecho desde la CENESID, para los grandes desafíos, que son la cobertura y la calidad. Y en ese sentido hay que seguir avanzando con los temas de innovación y con los temas de investigación, pero ahí se requiere demasiados recursos. ¿Qué plantean ustedes a partir de la Ley Orgánica de Educación Superior o del Código de Ingenio para que exista incentivo para poder generar investigaciones en las propias universidades en el sentido de poder tener un apalancamiento financiero y poder realizar todos estos procesos? Bueno, precisamente, todos tenemos investigación en este momento, ¿no? O sea, las universidades tienen investigación, están desarrollando más investigación. Pero en el caso de las universidades privadas, nosotros necesitamos una libertad en el uso financiero. En algún momento de estos años se llegó a una conclusión casi espeluznante de que las universidades deberíamos gastar todo lo que adquirimos en el mismo año. Imagínate cómo vamos a hacer reservas, aprovisionamientos para poder competir. Entonces, la universidad en ese sentido tiene que estar libre para poder generar todas las consultorías, participar de fondos de investigación. Las universidades particulares autofinanciadas no participamos hasta ahora de fondos de investigación del Estado. Tenemos que hacerlo a través de un instituto y de una universidad pública, lo cual complica innecesariamente el proceso. Pero además necesitamos una figura que es la figura que en las universidades estadounidenses, sobre todo, funciona, que es lo que se llama el board, es decir, un grupo de personas que acompañan la misión fundacional de la universidad, la apoyan y sobre todo le ayudan a estos contactos. Y vamos a otra dimensión, la internacionalización. En este momento hay que hacer redes de investigación, tenemos que tener convenios, pero con una estructura rígida esto es imposible. La internacionalización, la innovación están al otro lado de la calle, pero es cuestión que nosotros seamos lo suficientemente ligeros para poder generar verdaderas redes y verdaderas alianzas académicas. Lo estamos haciendo, pero tenemos que potenciarlo. Es evidente que sí hay pasos, y no digo que no existan los pasos o que haya ausencia de esos pasos, pero evidentemente el Ecuador, con las necesidades que tiene que profundizar en esa dinámica y tiene que poner el pie en el acelerador, pero evidentemente hay que dar las facilidades para poderlo lograr. Tú mencionaste los millennials, Joaquín. En el Ecuador, la población entre los 16 y 37 años representa 6.500.000
10.000 personas. Es importante, es tan importante que en la última campaña electoral, la campaña fue dirigida con intensidad y con grosería y con una grotesca estrategia en las redes sociales, no comprendiendo los millennials. Pero te pregunto, ¿la universidad está comprendiendo ese comportamiento cultural de los millennials en términos de sus necesidades, aspiraciones, nuevos modelos educativos, nuevos modelos de profesión y de servicio? Estos millennials no están enfocados tan solo a temas de servicios y qué va a pasar a futuro en un horizonte de tiempo con la producción. Bueno, evidentemente, yo creo que esta preocupación por los millennials, por lo que representan, además es un diálogo, ¿no? O sea, no creo que esté dicho la última palabra en ninguna parte del mundo. Lo que hay que hacer es escucharles a ellos. Y esto arranca desde el momento en que el estudiante ingresa a la universidad preguntándose qué carrera quiere estudiar hasta el momento en que se le entrega su título. Entonces nosotros lo que hacemos, y esto es muy importante para los millennials, es la atención personalizada. Ahora más que nunca el estudiante quiere que, o el aspirante, desea que le escuchen, desea conocer la malla curricular, desea que le cuenten qué experiencias tienen quienes han tomado esa carrera y sobre todo, algo que es interesante, cómo puede vertebrar esa malla curricular con otras mallas curriculares, con otras carreras y salir al exterior. Por eso es muy importante, insisto, la internacionalización, no solamente en el sentido de que cuando sacan el título de grado se van a un posgrado afuera del Ecuador, sino que ya dentro de la misma universidad puedan salir 6 meses o 4 meses, dependiendo de los semestres de la duración, a tener una experiencia en las mejores universidades del mundo. En ese sentido, nosotros y muchas universidades tenemos esa experiencia que realmente es muy importante, porque el estudiante viene transformado. Sí. Y eso le da a él ese nivel de universalidad que es tan decisivo para los millennials. Ahora, pero a mí me preocupa algo, y es lo que te incluía dentro de la pregunta. Es importante los millennials y es importante que los comprendamos, pero ¿qué va a pasar con el mundo en ese sentido? Porque la mayoría está orientado al tema de servicios, al sector terciario de la economía, pero ¿qué va a pasar a futuro con los sectores industriales, con el sector agrícola, con el sector agroindustrial, etcétera? Porque daría la impresión que, no es que daría la impresión, de hecho la población se está envejeciendo porque los millennials comienzan a tener otro tipo de comportamiento, incluso en la construcción de familia. Entonces, tenemos que pensar también qué va a pasar con la humanidad, qué va a pasar con el mundo, y el Ecuador no es la excepción, mi querido Joaquín. Bueno, sí, es una pregunta filosófica, ¿qué va a pasar con el mundo, no? Sí, como que un poco ya de filosofía de la historia. A ver, no, yo creo que en términos digamos, más limitados acá. Primero, yo creo que hay profesiones de servicio que van y están creciendo más, así como están creciendo profesiones del lado tecnológico, pero no nos olvidemos también de la robótica y no nos olvidemos de todos los cambios en las industrias y en la agricultura que están aconteciendo. Entonces, evidentemente las universidades tienen que servir a estos aspectos y también hasta cierto punto especializarse en ciertas áreas de trabajo. Yo creo que lo fundamental de la universidad es dar bases de conocimiento, de ética, de formación que le hagan al estudiante adaptarse al mundo que le va a tocar vivir en 5, 10 o 15 años. Porque esto sí es un importante atributo de los millennials. Ellos van a tener que desarrollarse en escenarios no previstos. Por eso es la obsolescencia de los conocimientos. Porque la academia antes estaba centrada más o menos en la creencia de que con una profesión era suficiente para desarrollar exitosamente una labor en la vida y además ser un actor en la sociedad. Ahora no, nosotros tenemos que darle una formación más general que le permita insertarse con nuevos saberes y sobre todo trabajar en equipo.
Y yo creo que esa es otra de las cuestiones que hay que desarrollar. Tú me preguntabas qué están haciendo ustedes en las mallas curriculares. Bueno, el ejercicio de trabajo en equipo, esa es una de los aportes fundamentales de la época. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, aprenden que en determinadas materias el ingeniero está sentado junto al abogado, el economista está sentado junto al que es ingeniero en cuestiones ambientales o que esté estudiando danza. Es decir, aprende esa diversidad que le forma. Y por otra parte, también que es de enorme importancia, aprende, insisto, en esta universalidad de los conocimientos. Entonces, yo creo que el millennial lo que necesita no es la cerrazón de una disciplina, ni siquiera de una carrera, sino la apertura para espacios que él se imagina, piensa, concibe, que son espacios abiertos para los cuales la universidad tiene que formarle, y tiene que formarle en ética, porque al millennial le interesa mucho la ética. 7:28 de la mañana, me quedan 2 minutos y te voy a preguntar algo que he venido siendo recurrente en mis programas, y no solo en los programas, sino en mis espacios profesionales. Un poco he sido crítico de la academia en términos de rol con la sociedad, en términos del rol en cuanto a propuestas a problemas fundamentales y estructurales del país. Tú has hablado del tema de la robótica y del desarrollo tecnológico. Es que el problema es estructural que va a tener el país y lo va a tener el mundo entero. Población que envejece en las zonas rurales es una prueba de ello, pero en general la robótica y el desarrollo tecnológico va a tener incidencia en una disminución de demanda de empleo, de oferta de empleo, mejor dicho. En ese sentido vamos a tener problemas serios a futuro, y eso va a tener que trae otros problemas directos e indirectos, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad de la seguridad social. En ese sentido, ¿cómo está aportando la academia con investigación para ponerlo en el debate de la ciudadanía, en el debate de la política pública con las autoridades, para poder tener insumos como ciudadanos, para que esos sujetos ciudadanos se transformen en sujetos políticos y que puedan debatir sobre temas que son trascendentes al país, y ya no solamente estar presente en el debate de la coyuntura, sino en el debate de la sostenibilidad de un país con una economía tremendamente estructurada y que nos proteja adicionalmente, como en los países desarrollados? Joaquín. Bueno, creo que escuchando tu preocupación, me confirmo que cada vez es más necesario este sinceramiento en cuanto a cifras y datos, y creo que eso es una competencia del gobierno nacional. Nosotros no manejamos cifras en estos últimos años que nos permitan orientarnos. No es el único criterio, pero creo que sí es un criterio fundamental. Por ejemplo, en el caso de los millennials, ¿cuáles son los cambios de carrera que ellos experimentan a lo largo de su vida? Todas estas informaciones de lo que son deserciones, ingresos, reingresos, que los organismos que dirigen la educación superior debieran proporcionar, como en otros países, nosotros no los tenemos. No es para echar la culpa, por acaso, pero sí creo que en este momento de sinceramiento que el presidente Moreno ha pedido, es fundamental contar con cifras, contar con realidades y no simplemente con, a veces, especulaciones de buena voluntad. Ahora, con respecto, están creciendo otro tipo de trabajos. Precisamente tú hablabas de que la población va envejeciendo. Precisamente se necesitan técnicos, tecnólogos, médicos especializados en gerontología, gente capaz en turismo de dar diversión a grupos mayores, gente encargada de darles nuevos tipos de trabajos, alicientes de vida. Es decir, están surgiendo nuevas necesidades. Y para eso la universidad está rompiendo con la cultura que todavía existe, que es una disciplina muy dura. Usted solamente puede enseñar esta materia, solamente puede enseñar esta carrera. Y estamos diciendo, vea, hay que abrirse, hay que tener un diálogo permanente. Para eso tenemos que modificar, vuelvo a insistirlo, esta concepción tan cerrada de la actual, en este caso académico, de la actual Ley de Educación Superior. Ya hicimos nuestros planteamientos, tenemos que modificarlo para poder estar atentos a lo que está pasando. Joaquín Hernández, como siempre, primero un placer haberte visto después de tanto tiempo, y como siempre, muy exquisito poder conversar contigo. Un fuerte abrazo, Joaquín.
Muchas gracias igualmente, Carlos. Esperamos vernos en estos espacios, conversando en estos diálogos. Ten la Buenos certeza días. que mientras yo continúe en el canal y en los medios, siempre tendrás un espacio privilegiado, porque el pensamiento es el fundamento de una sociedad. Un fuerte abrazo, mi querido Joaquín. Gracias a ti. Bueno, Buenos días. y a propósito, había anunciado la presencia de Javier Díaz. Acabo de recibir un WhatsApp de Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industria, pidiendo disculpas porque se le ha presentado un caso de fuerza mayor. Incluso recién se puede conectar a través del celular y enviarme este mensaje, me acaba de llegar. Espero, mi querido Javier, que no sea nada importante en términos de afectación a tu integridad o salud. Un fuerte abrazo, ya hablaremos por interno. En todo caso, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y, como siempre, ustedes siempre tendrán de parte de Pensamiento Crítico y Pulso Político sus insumos para que saquen sus conclusiones. Mientras Pulso Político continúe y Pensamiento Crítico continúe, seguirá siendo un facilitador del pensamiento. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal.